me voy a referir a un cuadro entonces que tiene un mal nombre en la literatura y por eso me permití titularlo como NN. La idea es que al final de la presentación podamos ponerle un nombre en base a todo lo que vayamos conociendo. ¿Me dice su nombre, por favor? Me llaman úlcera gris. Bien, pero usted a veces no aparece como úlcera, aparece como un infiltrado, de manera que el término úlcera no está correcto. Otras veces, o sea, perdón, en cuanto al gris, a veces tiene un aspecto más blanquecino, por lo tanto tampoco el gris es un buen nombre. Bueno, también me dicen úlcera catarral aguda. Bueno, ya vimos que el término úlcera no es correcto. Catarral exige una descarga mucopurulenta que no siempre está presente. Y aguda, en realidad, este es un cuadro subagudo, por lo tanto, tampoco está bien este nombre. Bueno, otros me llaman infiltrados catarrales. Bueno, ya vimos que catarral no puede ser porque no está presente siempre. Infiltrado sí. Muchas veces usted aparece como infiltrado, pero como también puede ser úlcera, no es bueno que lo llamemos de esta manera. Bueno, otros me dicen infiltrados marginales. Lo de infiltrados ya lo vimos y el marginal sí, se lo aceptamos porque este es un cuadro habitualmente en la córnea periférica, por lo tanto el marginal sí, vale. Otros me llaman úlcera marginal. Bueno, pero no volvamos sobre úlcera. Ya vimos que no siempre se presenta de esa manera. Otros me llaman queratitis marginal estafilocócica. Bueno, ya vimos que lo del marginal sí, queratitis se lo aceptamos porque hay una verdadera queratitis, pero el estafilocócica no siempre es posible demostrar, por lo menos clínicamente, un cuadro estafilocoso, una blefaroconjuntitis estafilocócica, por lo tanto, tampoco es bueno este nombre. En resumen, nos queda el término de queratitis marginal. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Es toda queratitis marginal una verdadera queratitis marginal al cuadro al cual nos queremos referir? Y la respuesta es obvia, no. Veamos algunos cuadros de queratitis marginal que no corresponden. Acá tenemos una alteración del epitelio, tenemos una erosión, tenemos inyección localizada, y sin embargo esto es una causticación por carburo, no al cuadro que queremos revisar. Esta es otra paciente que se nos presenta con esta alteración en la córnea periférica, una queratitis marginal que tiñe con la fluoresceína y que corresponde a una quemadura por palo de fósforo al encender un cigarrillo. No es el cuadro que queremos revisar. Otro paciente se nos presenta con esta alteración de la córnea periférica, un cortes, un edema de la córnea, y en realidad corresponde a una endotelitis disiforme, excéntrica, herpética, y que tampoco corresponde al cuadro que queremos analizar. Otra queratitis marginal que no calza con nuestro cuadro es esta úlcera periférica corneal con una inyección ciliar importante, secundaria a una úlcera por exposición debido a un exoftalmo. Otro paciente que se nos presenta con este semicírculo, inflamación de la córnea periférica, una queratitis marginal, y si ustedes se fijan aquí al centro de la córnea, el paciente tuvo un cuerpo extraño, con mucho dolor, y él usó y abusó de los anestésicos locales y se produjo un semianillo tóxico necrótico. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta presentación? Sistematizar el tema. Tengo aquí una cosita que la quiero sacar porque me molesta. Ya, ahí lo estoy sacando, gracias. El objetivo es sistematizar el tema entonces para poder identificar correctamente a la verdadera queratitis marginal según definición que vamos a hacer. No me corre la diapositiva. Ahora sí. Implica conocer los elementos básicos que debe tener el cuadro corneal
comprender su fisiopatología, efectuar los diagnósticos diferenciales, realizar un tratamiento racional en base a la fisiopatología y proponer nombres para esta entidad en base al cuadro clínico y a la fisiopatología. Bien, definamos entonces la queratitis marginal. Es una enfermedad inflamatoria de la córnea periférica que tiene una frecuente asociación con una blefaroconjuntivitis y corresponde a una reacción inmune a los antígenos del estafilococo dorado, pero también puede ser a otro microorganismo palpebral y o de la superficie ocular. Ahora, no siempre está presente una blefaroconjuntivitis, y en estos casos hay una colonización asintomática de los párpados y o de la superficie ocular. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la prevalencia relativa de la flora normal y vemos que en párpados normales estamos el Corynebacterium, el Propionibacterium acnes, hasta el Demodex en un párpado normal. El malo de la película en esta ocasión, vemos entonces que no es necesario tener un cuadro florido de una blefaroconjuntivitis como la que vemos acá para tener el cuadro clínico. Estáfilo porque crece en racimo en los cultivos celulares, coco por su forma esférica, y aquí lo vemos a la derecha rodeado por los glóbulos blancos. Es una cocácea gram positiva que habita piel, glándulas de la piel, membranas mucosas de mamíferos sanos. Produce un biofilm externo que interfiere con la fagocitosis, o sea, sabe defenderse. Secreta proteínas extracelulares que facilitan la colonización y por tanto la enfermedad propiamente tal, a través de toxinas, enzimas y activadores de enzimas. Produce antibióticos, que son pequeños polipéptidos con efectos antibacterianos, interesante este fenómeno, sobre las bacterias competidoras para el mismo hábitat natural, o sea, sabe defenderse y pelear con sus pares. Tiene gran capacidad para desarrollar resistencia de antibióticos, es un anaeróbico facultativo, es decir, si el oxígeno falla, puede transformarse en un anaeróbico, es coagulasa positivo, es decir, produce una enzima que determina coagulación sanguínea y que representa un importante factor de virulencia. También es productor de catalasa, transforma el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, lo que nos permite diferenciarlo de otras cocáceas. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de esta queratitis marginal? Es una reacción inmune a antígenos microbianos, principalmente al estafilococo dorado, pero también lo puede ser al estafilococo coagulasa negativo, como lo vemos aquí, un estafilococo epidermidis, y a otros gérmenes también. Es una probable reacción de hipersensibilidad de tipo 3 de Helicums en base a complejos inmunes antígeno-anticuerpos circulantes. Y esto se ha ido sabiendo, conociendo por los ensayos y estudios de inmunohistoquímica. Aquí tenemos los 4 tipos clásicos de hipersensibilidad, ya sabemos que hay un quinto, y el que se ocupa de nuestro cuadro es la tipo 3. No me pasa el diapositivo. Ahí sí. Bien. Hay complejos entonces antígeno-anticuerpos circulantes, se produce una vasculitis, hay depósito de complejos antígeno-anticuerpos circulantes que se depositan en la córnea periférica, se activa el complemento, se produce quimiotaxis, se atraen entonces monocitos, polimorfos nucleares neutrófilos, y se liberan por parte de ellos citoquinas, enzimas lisosomales, radicales libres, se produce un infiltrado como el que vemos en este caso clínico, y hay activación de colagenasas, estableciéndose un daño tisular. ¿Cuáles son los síntomas de la queratitis marginal? Bueno, ustedes los conocen,
un ojo rojo profundo, periquerático, pero localizado, con sensación de cuerpo extraño, dolor, epífora, fotofobia, o sea, los síntomas corneales, y distorsión intermitente de la visión por las lágrimas. Ahora, ¿cuáles son los signos de la queratitis marginal? Esta es la diapositiva clave de esta presentación. El reconocer esta lesión, como la vamos a describir ahora, es importante para poder hacer los diagnósticos diferenciales que vamos a ver más adelante. Se produce un infiltrado marginal redondeado, como el que vemos aquí. Esta es una diapositiva de gran aumento. Aquí está el área pupilar, aquí vemos el iris, el limbo, la esclera, en fin. Este infiltrado es de aspecto blanco, grisáceo, es circunscrito, tiene un intervalo claro, aunque no transparente, hay inyección periquerática, es estromal anterior, es único o múltiple, uni o bilateral y puede ulcerarse. O sea, las dos presentaciones de este cuadro es como infiltrado y también como úlcera. Veamos entonces queratitis marginal a lesión única, como la que vemos en estos casos. Vean ustedes la lesión, vean el intervalo claro que queda. Acá tenemos un paciente con lesiones múltiples. Vean ustedes estas dos que están acá y también la que indica la flecha. Y vemos en otro paciente Y eso parece que es las dos formas de presentación. Una forma de presentación como infiltrado, fluoresceíno negativo, como el que vemos aquí hacia el sector arriba y a la derecha, y la otra lesión que es fluoresceíno positiva, o sea, está ulcerada, y siempre esta tinción es de menor tamaño que la lesión propiamente tal. Acá vemos una lesión única, ulcerada desde un comienzo, y es el mismo paciente que tiene entonces la tinción, como vemos, fluoresceíno positivo, pero de menor tamaño que la lesión. Ahora, esta enfermedad crónica, esta queratitis marginal puede ir a través del tiempo haciéndose crónica si el paciente no sigue bien las indicaciones, no sigue bien el tratamiento. ¿Y qué sucede en estos casos? Bueno, los vasos sanguíneos van alcanzando, acercándose a la lesión del cuadro. Y entonces, esta lesión avanza en forma centrípeta, se produce un panus, como el que vemos acá, se ulcera la lesión y finalmente es capaz de producir un leucoma vascularizado con compromiso del área pupilar y por tanto de la visión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la queratitis marginal? Bueno, a través de una historia clínica completa, la anamnesis próxima con los síntomas que vimos, pero buscando otros síntomas porque tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Nuevamente, ahora sí. También a través de la anamnesis remota personal y familiar, buscando antecedentes de blefaritis, cuadros inflamatorios oculares recurrentes, antecedentes de tuberculosis, cuadros dermatológicos faciales, cuadros inmunes, el uso de lentes de contacto, que también nos puede dar infiltrados corneales periféricos muy parecidos, y el uso de fármacos, porque muchas veces los pacientes no tienen ni conciencia ni noción de enfermedad. Y uno les pregunta, ¿tiene alguna enfermedad usted? No, doctor, yo soy sano. Bien, ¿y toma algún fármaco? Ah, sí, tomo hidroxicloroquina, tomo metformina, tomo losartán, o sea, no tienen real conciencia ni noción. Bueno, debemos hacer un examen ocular externo de la cara, de los párpados, la superficie ocular, y aquí lo clave es el examen biomicroscópico a nivel palpebral y a nivel ocular para poder ver los síntomas, los signos, que vimos hace un rato. Se tiene derecho a tener más de una cosa. Bien, el laboratorio en la queratitis marginal habitualmente es innecesario cuando el cuadro es típico y tiene buena respuesta al tratamiento empírico. Y
Se hará un cultivo y antibiograma y otros exámenes en los cuadros atípicos, cuando hay duda diagnóstica o cuando hay mala respuesta al tratamiento. Bien, tenemos que hacer ahora el diagnóstico diferencial de la queratitis marginal. Antes de entrar a los cuadros propiamente tal, los vamos a dividir en no infecciosos e infecciosos. Estos últimos rara vez nos dan confusión diagnóstica, salvo cuando están en un inicio, una úlcera bacteriana, por ejemplo, periférica, inicial, ¿no es cierto? Podría confundirnos, pero en general no nos dan tanto problema. Los cuadros de diagnóstico diferencial que debemos hacer más frecuentemente es con la queratitis flictenular, que es su primo hermano, con la queratitis rosácea, y ya en forma más rara con la degeneración marginal de Terrien, o una queratitis ulcerativa periférica, o un MORE. Vamos a diferenciar un poquito las lesiones corneales, las no infecciosas de las infecciosas. De menos de 1 milímetro, menos de 2 horas de extensión, son más periféricas. El daño epitelial es menor al del tamaño de la lesión, en cambio las infecciosas son prácticamente iguales. No hay secreción, en las infecciosas hay una secreción mucopurulenta. Fotofobia y dolor moderado, en cambio las otras es mayor. Reacción de cámara anterior negativa o mínima, en cambio las infecciosas hay una reacción importante de la cámara anterior. Bien, veamos entonces algunos cuadros clínicos de diagnóstico diferencial. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que es esto? Tenemos que fijar nuestra atención en este recuadro. ¿Será esto una úlcera? Le ponemos fluoresceína y vemos que sí, tiñe. Y podemos decir que es una úlcera. Hacemos el diagnóstico de una conjuntivitis flictenular que viene de ampolla y corresponde a la flictenulosis ocular. En estos casos, cuando es de ubicación limbar, no tenemos mayor duda diagnóstica. Pero a veces el paciente se presenta con una conjuntitis flictenular de tipo limbar, como el que vemos acá en este caso, que es fluoresceína positiva. Otras veces ya la flictena toma la córnea. Y cuando ya tenemos un problema de diagnóstico diferencial, es cuando tenemos la queratitis flictenular. Vean ustedes que la lesión es un poquito más tosca, ya no es tan circunscrita, no tenemos el intervalo claro, los vasos sanguíneos ya van siguiendo a la lesión precozmente. Aquí vemos una queratitis flictenular recurrente. Este es un paciente que estaba incrédulo al diagnóstico que nosotros estábamos sospechando, porque el cuadro se repetía y no lo podíamos controlar con el tratamiento habitual. Como era un tosedor crónico de los últimos 2 años, sospechamos una tuberculosis y lo mandamos al departamento de neumología, y una vez que él empezó su tratamiento como corresponde, porque demoró todas las cosas, pudimos controlar el cuadro, que ustedes ven a cómo llegó a una verdadera úlcera fascicular donde hubo compromiso de la visión. Bien, veamos ahora cuáles son las características de este diagnóstico diferencial, la queratoconjuntivitis flictenular. Hay nódulos inflamatorios tipo flictena en la conjuntiva y o la córnea, pero siempre en relación al limbo, en pacientes jóvenes, de 5 a 20 años lo más frecuente, unilateral. Y la evolución de la flictena, de este nódulo inflamatorio, es a la necrosis, siempre. Hay una ulceración central, tienen una involución espontánea de 2 a 3 semanas, dejan en córnea una cicatriz fibrovascular, que es triangular de base limbar, y pueden recurrir, o sea, tener una migración centrípeta. Esta reacción de hipersensibilidad es de tipo tardía, tipo 4. Está mediada por células, el linfocito T, que va a producir las linfoquinas. Acá tenemos nuestro linfocito sensibilizado, produce sus linfoquinas y se produce activación de macrófagos.
Es una reacción entonces inducida por antígenos microbianos de la pared celular, las proteínas de la pared celular, principalmente al estafilococo dorado y también a coagulasas negativas, a hongos, a clamidias, a Mycobacterium tuberculosis, como el caso que vimos. Y yo recuerdo que años atrás, cada vez que nosotros hacíamos el diagnóstico de una queratoconjuntitis flictenular, dentro del protocolo estaba descartar la tuberculosis. Posteriormente, cuando la prevalencia de la tuberculosis disminuyó, ya nos cansamos de pedir y de descartar esta enfermedad y actualmente ya no lo hacemos y tratamos al paciente directamente. Bien, el tratamiento es local, orientado hacia el estafilococo dorado, con higiene palpebral, que no la vamos a ver en detalle ahora, sino que la veremos cuando tratemos a la queratitis marginal, con un ungüento antibiótico al borde palpebral. Si la inflamación es mucha, lo asociamos a esteroides, y si hay secreción mucopurulenta, dejaremos un colirio de antibióticos. Los esteroides habitualmente en este cuadro son necesarios y precozmente porque nosotros queremos evitar que la córnea se invada de vasos sanguíneos. Los usamos el menor tiempo posible y generalmente asociados a antibióticos porque en estos cuadros de queratoconjuntitis flictenular siempre hay ulceración. También hacemos un tratamiento sistémico cuando sea necesario, ya sea a hongos, clamidias o Mycobacterium tuberculosis, como fue nuestro paciente. Yo creo que existe la posibilidad que la queratoconjuntivitis flictenular y la queratitis marginal sean la misma entidad, con presentaciones clínicas variadas, dependiendo del microorganismo involucrado, el antígeno microbiano, y dependiendo del huésped, de la reacción de hipersensibilidad que el huésped desarrolle. Esta es una cosa que podemos discutir entonces al final. Otro diagnóstico diferencial es este cuadro, que es polifacético y que se nos presenta de varias maneras. Habitualmente es así. Y el paciente nos dice, siempre tengo los ojos rojos. Bueno, nosotros lo examinamos, hacemos un buen examen biomicroscopio, no encontramos nada en la córnea y hacemos un diagnóstico de una blefaroconjuntivitis. No hay queratitis marginal, pero otras veces este cuadro se presenta así, con una alteración, ¿no es cierto?, corneal periférica, con vascularización, o sea, hay un cuadro inflamatorio, hay una queratitis marginal. Otras veces se nos presenta con estos ovillos vasculares conectados, ¿no es cierto?, con estos vasos sanguíneos conectados a la lesión, y el paciente nos refiere que en otras oportunidades, otros años, ha tenido cuadros parecidos y vemos entonces vasos sanguíneos soplones de esta enfermedad. Pero cuando se nos presenta de esta manera, bueno, nos puede confundir un poquito, aunque con lo que ya sabíamos de los signos de la queratitis marginal, no cumple con ciertos criterios. Acá hay infiltrados marginales, a veces ulcerados, a veces hay una verdadera necrosis del estroma anterior de la córnea, tenemos vascularización, tenemos inyección ciliar, tenemos telangiectasias palpebrales y si vemos telangiectasias faciales, el diagnóstico está hecho y tenemos una queratitis rosácea, más frecuente en mujeres entre los 30 y 60 años, asociada frecuentemente a disfunción de glándula de meibomio y a blefaritis. Otro diagnóstico diferencial, aunque ya es un poquito más raro. Estos primeros dos cuadros que analizamos son los principales en el diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué tenemos acá? ¿Una flictena? No, es un quiste corneal en la degeneración marginal de Terrien. En esta degeneración hay alteraciones, hay interrupciones de la membrana de Semet, el humor acuoso puede acceder al estroma de la córnea e incluso a producir estos quistes corneales. Esto es raro, no es muy frecuente, más frecuente es esto. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué tenemos? Son infiltrados marginales, hay intervalo claro, no sabemos. Entonces, tenemos un poquito la duda, sobre todo cuando el cuadro es inicial, cuando el cuadro es avanzado, como acá, que va
digamos, de un sector a otro, bueno, ahí no hay tanto problema. Entonces, no son infiltrados, son lípidos con adelgazamiento corneal y también forma parte de una presentación de la degeneración marginal de Terrien. Este es el cuadro clásico, típico y ya evolucionado de una degeneración, y vemos que tenemos las características propias, que es la pérdida de la transparencia periférica de la córnea, el adelgazamiento corneal periférico, la vascularización y esta tan típica corona lipídica que vemos en el frente de avance de la lesión, pero que lamentablemente no siempre está presente. Habitualmente parten al sector superior, son hombres jóvenes de 20 a 30 años. Bueno, otro diagnóstico diferencial, acá vemos una alteración en el limbo, en la córnea periférica, hay una queratitis marginal, sin duda, tenemos alteración de la red capilar limbar, tenemos una ectasia corneal especial en canaleta, el aspecto que toma es en canaleta, y fíjense en la flecha, ¿no es cierto?, en el callado de este vaso, porque las próximas diapositivas corresponden al mismo paciente. Acá va evolucionando y aparecen estos infiltrados en la córnea periférica y tenemos desepitelización, que la ponemos de manifiesto con la fluoresceína. Toman la fluoresceína, vean que es el mismo paciente por el vaso sanguíneo. Y otras veces, este ya es otro paciente, vemos un verdadero derretimiento, la córnea, una lisis, una queratolisis estromal, el melting corneal evidente, con úlcera corneal. Aquí la fluoresceína se puso por efectos académicos, porque en realidad todos nos damos cuenta de que hay una verdadera úlcera. Es el diagnóstico diferencial de la queratitis ulcerativa periférica, el PUC. Y si esta enfermedad sigue evolucionando, bueno, vean ustedes que podemos llegar hasta la perforación de la córnea. Aquí vemos cómo el iris está, la pupila distorsionada, una discoria, porque el iris está yendo a taponar la perforación corneal. Es una enfermedad asociada a otras enfermedades sistémicas autoinmunes como la artritis reumatoidea, pero no solamente a ella, también al lupus eritematoso sistémico, a la policondritis recurrente, a la granulomatosis con poliangeitis, en fin, es una enfermedad vasooclusiva por depósito de complejos antígeno-anticuerpos, frecuentemente unilateral y sectorial. Y el último diagnóstico diferencial, que raras veces nos da problema en el diagnóstico, salvo en sus inicios, como el que tenemos acá, vemos una gran alteración del limbo en la zona superior de este paciente. Tenemos una vasculopatía limboconjuntival importante, tenemos una úlcera en socavón, es decir, el piso ha cedido, se ha hundido el suelo, y avanza circunferencial y centrípetamente. Aquí tenemos el corte, y es una enfermedad probablemente autoinmune, porque anda bien con un tratamiento en ese sentido, anda bien con la resección y la recesión conjuntival más la crioterapia. Además, hay que agregar inmunosupresión sistémica, puede ser uni o bilateral, y lo que llama la atención en los síntomas cuando estamos frente al paciente es que es muy dolorosa, muy dolorosa. Se trata de la úlcera de Mohren. Ahora, solo para mostrarles, esto no nos va a confundir, esto no va a ir a un diagnóstico diferencial, pero para mostrarles cómo un cuadro clínico tan agresivo como este, una úlcera de Mohren realmente complicada, puede reaccionar bien al tratamiento bien realizado con la resección de la conjuntiva, la recesión, la crioterapia, y en este caso usamos ciclofosfamida por más de un año en tratamiento. Y ven ustedes, es el mismo paciente, fíjense en estas criptas iridianas, cómo
perdón, cómo con el paso del tiempo, a los 3 meses de una fotografía, a los 3 meses, cómo el ojo se va calmando, toda la vascularización va cediendo, y esta es una fotografía a los 9 meses, pareciera ser otro paciente, pero si ustedes se fijan en las criptas iridianas, es el mismo paciente. Es la úlcera de Mohren, que en un inicio podría confundirnos. Bien, vamos al tratamiento entonces de la queratitis marginal. La higiene palpebral es básica, debe ser permanente y rutinaria. Y aquí le vamos a pedir un esfuerzo al médico y al paciente. Al médico que tenga empatía, que se dé tiempo, que le dé una explicación detallada de cómo hacer el tratamiento al paciente y que le aclare sus dudas. Al paciente le vamos a pedir que comprenda la importancia de la higiene palpebral, que le asigne tiempo, que tenga un lugar cómodo, con buena luz, y que compre los elementos. Esto habitualmente no se le da importancia y yo creo que es básico, es lo principal. Y el primer elemento dentro de las cosas para la higiene palpebral son los cotonitos, pero no cualquier cotonito, no los que vienen vertical, que uno para tomar un cotonito contamina a todos los demás, ordenados, horizontales, de manera de poder tomar solo uno del medio y no contaminar al resto de los cotonitos. Debe contar el paciente con un espejo de aumento, porque no todos tienen buena visión y más aún van a tener que sacarse sus lentes para poder hacerse la higiene palpebral. Además, se requiere de un espejo que tenga idealmente luz propia, hoy día los hay incluso con luz LED, que facilitan la realización de la limpieza como corresponde. Si tiene flexibilidad, favorece entonces la posición, la iluminación, y si hay problemas corporales de cuello o de columna, al ser flexible permite una mejor limpieza. Hoy día ya los tenemos con cargadores de celulares, y así el paciente se siente estimulado a hacerse su higiene palpebral, está cargando su celular, y si lo llaman va a poder contestar. Hoy día el perro ha dejado de ser el mejor amigo del hombre. Ya tomó su lugar el celular. Bueno, tenemos que hacer una limpieza entonces, y en el borde libre palpebral. Podemos hacerlo con cualquier elemento, las toallitas, los kits de limpieza de los laboratorios, el champú de niño diluido, el gel, o simplemente un ungüento al borde palpebral. Puede ser de antibiótico puro y lo usaremos asociado a esteroides si hay mucha inflamación y por un tiempo acotado. Dejaremos colirio de antibióticos si hay secreción mucopurulenta, que no siempre existe, y el colirio de esteroides no siempre son necesarios si es que el paciente cumple bien su tratamiento, aunque aceleran la recuperación de la queratitis. Los usamos el menor tiempo posible y los asociamos a antibióticos si hay ulceración. El pronóstico de la queratitis marginal es bueno si el paciente sigue el tratamiento, es perseverante y a lo más le va a provocar una nubécula. Va a ser incierto si el tratamiento es mal llevado, hay recurrencias frecuentes y pasamos a la enfermedad crónica, le deja un leucoma vascularizado y puede incluso comprometer la agudeza visual. En conclusión, la queratitis marginal es un cuadro enigmático, con nombres inadecuados, que no debemos subestimar, que puede ser recurrente, y yo planteo la posibilidad de que sean la misma enfermedad, la queratitis marginal y la queratoconjuntivitis flictenular, y tenemos que tener cuidado
porque pueden coexistir la blefaritis estafilocócica con una blefaroqueratoconjuntivitis rosácea, con una disfunción de la glándula de meibomio, con seroftalmía, con demodex, y se nos va complicando un poquito el cuadro. No siempre los cuadros clínicos son tan aislados. Yo les traigo la proposición de un nombre para la queratitis marginal, y ya vemos que para poder filtrar los cuadros clínicos, por ejemplo, traumáticos o de exposición nocturna, en fin, debemos agregar la palabra inmune porque hay una reacción inmune a los antígenos microbianos. Entonces, podríamos iniciar nuestro cambio de nombre a una queratitis marginal inmune. Pero cuidado porque inmune se nos pueden pasar los autoinmunes. Podría entrar la queratitis ulcerativa periférica, podría entrar el moren. Entonces debemos agregar que es inmune pero a un antígeno microbiano. Ahora, llamar a esta enfermedad queratitis marginal, inmune, antígeno microbiano es un poquito largo. Entonces podríamos inventar un acrónimo eligiendo las primeras letras de cada palabra. Y queda más o menos así. Queda como quemiam, con un dejo indígena, quechua, mapuche, hasta le podríamos adscribir un escudo. Y en inglés no suena mal, el IMAMC, que es una posibilidad. Si le quitamos la letra I de inmune y lo dejamos como queratitis marginal antígeno microbiano, bueno, nos resulta que MAM y en inglés MAM, que tampoco suena mal. Bueno, nos hemos entretenido un rato con estos cuadros clínicos y es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Lamento el comienzo un poquito tortuoso, pero las cosas en vivo son así.